Bien, buenas noches, estimados. Bienvenidos a la clase de hoy. Bueno, de manera forzosa nos vemos en la necesidad de volver a la virtualidad, por lo menos en la clase de hoy. Pero igual vamos a estar viendo entonces lo que nos competía para la clase número 3. Bien, hoy vamos a estar viendo lo que son punteros. Vamos a estar viendo la definición de punteros, cómo trabajamos con punteros, para qué funcionan o para qué sirven, cómo se utilizan los punteros. Vamos a estar viendo las operaciones que podemos hacer con ellos. Y vamos a estar viendo entonces el tab lista, que es el tab o el tipo de abstracción de datos que vamos a estar utilizando nosotros de aquí en adelante. Ese es el tipo de abstracción de datos que vamos a estar usando también para el proyecto final, ¿sí? Por lo cual, entonces, hoy es importante que veamos el funcionamiento de las listas y cómo vamos a utilizarlas entonces para nuestro proyecto final. Bien, iniciemos. Primeramente me confirman, ¿me escuchan bien? Porque alguien, no sé si alguien me tenía problemas por ahí. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho clarito. Sí, profe. Sí, todo muy bien. Ok, perfecto. Bien, vamos a ver entonces lo que es la utilización de punteros o apuntadores. Bien, un puntero es una variable que contiene la dirección de memoria de un dato o de otra variable que contiene ese dato en un arreglo. También puede ser una variable dentro de un arreglo. Bien, un puntero entonces lo que va a hacer es una variable, pero que va a contener direcciones de memoria, ¿sí? Las variables que normalmente nosotros hemos trabajado hasta el día de hoy son variables que van a contener siempre valores numéricos o valores tipo cadena o valores booleanos. Esta vez, los punteros son variables que lo que van a almacenar son direcciones de memoria tal como la que está aquí. Digamos, esta puede ser una dirección de memoria, estas son otra dirección de memoria. Las direcciones de memoria, por lo general, se expresan en el sistema hexadecimal, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a ver de una manera un poco rara. Vamos a ver letra F, letra A, letra B, que recuerden que el sistema hexadecimal utiliza los 10 dígitos del sistema decimal normal más las 6 primeras letras del alfabeto, ¿sí? De la A a la F. Así que la memoria se expresa en hexadecimal, por eso lo van a ver de esa manera. Entonces, el puntero solo va a almacenar direcciones de memoria, ¿sí? El puntero no almacena valores numéricos o valores string o valores booleanos, sino direcciones de memoria. Es lo único que él almacena. Bien, eso quiere decir que el puntero apunta al espacio físico donde está el dato de la variable. Digamos en este ejemplo que está aquí, la variable A tiene una dirección de memoria asignada. Obviamente, cada variable que uno declara, inmediatamente se hace la solicitud al sistema operativo para que nos dé un espacio de memoria. Y digamos que la variable A se le concedió este espacio de memoria que tenemos aquí. Entonces, si yo tuviera un apuntador, yo pudiera entonces apuntar a esa dirección de memoria, ¿sí? Importante que el puntero, aunque es una variable, no ocupa espacio porque lo único que él hace es apuntar a la dirección de memoria donde está alojada la variable, ¿sí? Entonces, él en realidad no tiene un almacenamiento en sí de un dato, sino de una dirección de memoria, ¿sí? Apunta a una dirección de memoria. Bien, el puntero se declara de igual forma que otra variable, solo que se antepone un asterisco antes del nombre de la variable, ¿sí? Digamos que la sintaxis para declarar un puntero sería esta. Se coloca el tipo de dato, asterisco y nombre del puntero, ¿sí? Tipo de dato, asterisco, nombre del puntero. ¿Ok? Veamos
en este caso, esto sería un ejemplo de una declaración de un puntero en C++. Integer, asterisco puntero. Estoy declarando una variable que se llame puntero. Se llama puntero y es un puntero, ¿sí? Digamos, se le colocó solamente ese nombre, pero en realidad es un puntero. ¿Cómo sabemos que es un puntero? Porque cuando se declaró, se le colocó el asterisco al frente. Eso significa que esa variable es un puntero y va a asignarse direcciones de memoria. Bien, es importante que la dirección, que digo, que el tipo de dato con que declaremos el puntero debe ser siempre igual a la variable a donde vamos a apuntar ese puntero, ¿sí? Vamos a ver si nos puedo explicar. Digamos que yo tengo la variable a tipo integer, ¿sí? Y esa variable a, cuando se asigna, va a ocupar un espacio de memoria que puede ser este. Este espacio de memoria, como es integer, va a ser de 4 KB, ya habíamos visto, 4 bytes, disculpe, 4 KB. 4 bytes ocupa una variable tipo integer, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Ahora, todo este espacio de memoria está ocupado por el dato que le indiquemos que va a asignarse a A, ¿sí? A va a ocupar este espacio de memoria, ¿sí? Bien, ahora, si queremos que un apuntador apunte a esa variable o a ese espacio de memoria donde está la variable, que vamos a decir que le dieron el espacio de memoria a 0 FA 01, ejemplo, ese es el espacio de memoria. Él también necesita saber cuánto de qué el tipo de variable al que está apuntando, de qué tamaño va a ser, ¿sí? Porque él necesita saber entonces hasta dónde apunta, ¿sí? Dice, bueno, apunto aquí y hasta dónde apunto. Ah, bueno, si ya declaré que es entero, entonces el puntero también es entero y ya va a saber que él termina de apuntar acá, ¿sí? O sea que todo este espacio que está aquí, él sabe que está apuntando a una dirección de memoria de 4 bytes. Por eso necesita saber que es entero también. Es un integer. Porque si no, entonces no sabe hasta dónde termina de apuntar esa memoria. Ya que puede ser que inmediatamente después vaya a otro espacio de memoria de un long y tenga mucho más espacio de memoria. Entonces, él tiene que saber cuándo termina de apuntar. No va a decir que termina de apuntar aquí, ¿sí? Obviamente eso estaría mal. Él tendría que apuntar exactamente el espacio de memoria que va a utilizar la variable A, ¿sí? Por eso, los punteros también se le declara con un tipo de dato, ¿sí? Porque él tiene que saber a quién va a apuntar, o por lo menos cuánto espacio va a ocupar cuando él tenga que apuntar a un espacio de memoria, ¿sí? Bien, hay operadores especiales que trabajan con los punteros, ¿sí? Y en C++, los operadores que trabajan con punteros, vamos a verificarlo. Y el primero sería el operador de dirección. El operador de dirección en C++ es el ampersand, ¿sí? El símbolo de ampersand nos permite acceder a la dirección de memoria de una variable, ¿sí? Siguiendo el ejemplo, yo tengo la variable A, que A, digamos que vale, vamos a hacer la A mayúscula a ver si nos sale mejor. A. A digamos que tiene un valor de 10. A vale 10. ¿Sí? Pero si yo quisiera la dirección de memoria de A en vez del valor, entonces yo podría hacer un ampersand, ¿sí? Vamos a ver si me sale el ampersand. No, me salió muy mal. A ver, un ampersand sería algo así como así.
Y le pongo ampersand A. Y ya entonces no me va a dar la dirección de 10. No me va a decir el valor de 10. Me va a decir la dirección de A. ¿Sí? El ampersand al frente de la variable me va a decir la dirección de memoria. ¿Sí? Eso es lo que me va a decir cuando yo le pongo el ampersand. ¿Sí? Entonces, el operador de dirección es el ampersand, que nos permite acceder a la memoria de una variable. Bien, el otro operador que se utiliza con punteros es el operador de indirección, que es el asterisco. El asterisco tiene varias funcionalidades, pero se llama operador de indirección. Además de que nos permite declarar el tipo de dato puntero, como ya vieron, la declaración de puntero se hace con un asterisco, pero también nos permite ver el valor que está en la dirección asignada. Si yo a una variable tipo puntero le coloco el asterisco al frente cuando estoy haciendo una asignación, él me va a decir el valor al que está apuntando el puntero, ¿sí? No me va a decir la dirección, sino el valor al que está apuntando el puntero. Eso lo vamos a ver ahora en una pequeña práctica. Bien, los otros operadores son el incremento. ¿Sí? El incremento ya lo hemos usado varias veces en las prácticas con el más, y el decremento, que es el menos. ¿Sí? Eso funciona igual, simplemente que cuando estamos utilizando un arreglo de punteros, él también entonces hace los incrementos, o sea que va avanzando el puntero de posición en posición si le pongo un incremento de más, o va disminuyéndose si le coloco un decremento de menos. ¿Bien? Eso es, normalmente trabaja igual que si lo estuviéramos haciendo con un for o con un array. O sea, básicamente trabaja igual. Bien, entonces, digamos que en resumen los operadores más importantes para los punteros son el de dirección, que es el ampersand, y el de indirección, que es el asterisco. ¿Qué ventajas tenemos al utilizar punteros? Los punteros tienen la gran utilidad de que nos permiten una programación eficaz a nivel de máquina cuando se maneja la memoria del ordenador. Su uso en el C++ nos proporciona las siguientes ventajas. En el caso de paso de variables a una función por dirección o por referencia, es necesario emplear parámetros formales como punteros. ¿Sí? Otra ventaja es que nos permite realizar operaciones de asignación dinámica de memoria y nos permite efectuar operaciones con estructura de datos dinámica. He aquí donde están las ventajas principales del puntero. Nos permite hacer operaciones de asignación dinámica de memoria y nos permiten usar estructura de datos dinámica. Como ya habíamos hablado en las clases anteriores, la memoria dinámica es la principal ventaja que tenemos con algunas estructuras, ya que de ese momento, cuando usamos memoria dinámica, nosotros solo utilizamos la memoria que vamos a necesitar. No vamos a declarar espacio de más en la memoria, como si se hace con otras estructuras que son más estáticas. Con la memoria dinámica, nosotros entonces, si necesitamos un elemento, se lo vamos pidiendo a esa estructura dinámica y él entonces nos va otorgando cada vez más elementos según lo necesitemos. De esa manera, nosotros usamos la dinámica en la memoria y solamente vamos a consumir el recurso que necesitamos. Es la mejor manera de consumir recursos de una máquina cuando estamos trabajando obviamente de programación. Y eso solo se puede hacer con los punteros, ¿sí? Como yo les decía anteriormente, íbamos a estar trabajando con las TAT. ¿Cuáles son las TAT que hemos visto? Las de pilas, las de colas. Hoy vamos a ver el tab de lista. Pero esas tab necesitan utilizar punteros para poder tener una asignación dinámica de memoria. Sin los punteros, esas estructuras de datos no podrían utilizarse. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja principal del puntero.
Bien. Desventajas de utilizar punteros. ¿Sí? También obviamente tenemos algunas desventajas. Y esas desventajas podrían provocar algunos fallos en el programa, ¿sí? Y que son bastante difíciles de localizar. La primera sería la asignación incorrecta de direcciones, por lo que puede llevar a escribir en zonas de memoria que contengan un código o datos del programa. ¿Sí? Esta sería la primera. Y la segunda desventaja es operaciones incorrectas con punteros. Puede que no se tenga en cuenta el tipo de valor de la variable al que apuntamos. Eso lo comuniqué hace un momento. Tengo que tener en cuenta que si voy a apuntar a una variable tipo integer, mi puntero también tiene que ser tipo integer. Si no, me podría provocar un problema. Este sería el segundo caso. El segundo caso, digamos, es muy sencillo de corregir porque le va a salir error en el momento que está compilando. Pero el caso número 1, donde dice que hay una asignación incorrecta de memoria, por lo que puede llevar a escribir en zonas de memoria que contengan códigos de datos del programa. Esto es más peligroso, porque cuando estamos utilizando punteros, nosotros estamos utilizando asignaciones de memoria y apuntando a asignaciones de memoria. Como vamos a estar haciendo operaciones con punteros, podría ser que se nos pase reutilizar la dirección o reubicar el puntero y estemos dejando entonces espacio de memoria sin utilizar, apuntando a un lugar donde no la estamos consumiendo, y aún así se apague el programa o se concluya el programa, ese espacio de memoria queda perdido porque el apuntador quedó desentendido de la programación. Entonces, se queda ese espacio de memoria apuntando y queda abierto. Entonces, mi programa se cerró, pero ese espacio de memoria todavía queda ahí abierto. Entonces, si yo corro varias veces el programa, estoy consumiendo memoria, lo estoy dejando utilizándose espacio de memoria o consumiendo espacio de memoria que no lo estoy utilizando porque lo estoy cerrando mal. Eso podría provocar que tengo que apagar la máquina porque se consumió toda la memoria y no sé por qué es. Y es precisamente porque la programación la estamos dejando con un consumo inadecuado de memoria porque dejamos punteros regados en nuestra programación. ¿Sí? Entonces, ese es el caso más peligroso de uso de punteros, por lo cual nosotros tenemos que estar muy pendientes cuando estemos utilizando punteros de utilizarlos de manera adecuada y cerrarlos en el momento que tenga que cerrarse, ¿verdad? Para que no queden entonces apuntadores perdidos en nuestra programación. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo de punteros. Voy a tratar de ubicarlo o tratar de colocarlo en el emulador que hemos utilizado en clase. Déjenme dejar de compartir para pasar a compartir la pantalla completa. Y así lo vemos en ejecución, es una explicación básica de punteros y allí seguramente podríamos verificar mejor el funcionamiento de los punteros. Bien, aquí tengo entonces el online GDB, ahí puse el código. Bien, fíjense, primero vamos a analizarlo antes de correrlo. Aquí hay una variable, estamos declarando una variable normal, se llama num, y le estamos asignando el valor de 100. Luego estamos declarando un puntero. Fíjense, aquí declaramos un puntero. ¿Cómo sabemos que es un puntero? Además de porque se llama puntero, es porque tiene un asterisco al frente. ¿Sí? Ahí estoy declarando un puntero del mismo tipo de la variable. ¿Sí? Luego, a ese puntero, fíjense aquí, esto digamos que es la parte más importante de este código. Al puntero, que solo le puedo pasar direcciones de memoria, al puntero no le debería pasar otra cosa que no fuera direcciones de memoria. Le estoy pasando la dirección de memoria de num. ¿Cómo hago para pasarle la dirección de memoria de num? Colocándole al frente de la variable num el ampersand, que es el operador de dirección. ¿Sí? El ampersand es el operador de dirección, entonces se lo coloca al frente de la variable
y ahí le está pasando la dirección de memoria al puntero. Entonces el puntero lo que hace en este momento es entonces apuntar directamente, ¿sí?, a num. ¿Sí? Digamos que ahí es donde apunta a num o a la dirección de memoria donde está num. Bien, entonces de ahí lo que estoy haciendo en este código es mandar a imprimir el valor de num, mandar a imprimir el valor al que apunta el puntero y por último mandar a imprimir lo que tiene el puntero. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de las dos últimas? Que este puntero, fíjense que está colocándose con el asterisco al frente. Con el asterisco al frente significa de que yo no quiero ver el puntero, quiero ver qué valor está asignado en esa dirección de memoria. Y aquí el puntero, el último, ahí sí quiero ver qué tiene el puntero. Bien, vamos a correrlo y van a ver entonces, digamos, explicamos de nuevo la dinámica de esta lógica cuando ya veamos el resultado. Le doy room y aquí tenemos, fíjense. Tenemos el valor de num, que es 100, ¿sí? Ahí no hay pérdida, ahí lo vemos que este es el valor de num, este es el primero. Luego me indica el valor del puntero es 100, en realidad es el valor donde apunta el puntero. Fíjense, obviamente también es 100 porque el puntero está apuntando a num. Ahí está. Este es el segundo. ¿Sí? Es el segundo que le está marcando el 100. Y ya cuando mando a imprimir el puntero directamente, fíjense que el puntero, entonces ya me indica que es esta dirección de memoria. Si ustedes colocaran este código en su máquina y ustedes lo van a correr, esta dirección de memoria que están viendo ahí en mi pantalla no es la que le va a salir a ustedes. A usted le va a salir cualquier dirección de memoria que es diferente a esta. ¿Por qué? Porque esto es un espacio de memoria de mi máquina, ¿sí? Ustedes hacen la misma operación en sus máquinas y cada uno le va a dar una dirección de memoria diferente. Como les dije, la dirección de memoria es un hexadecimal, ¿sí? Aquí 7FFE39DE22EC. A ustedes les va a salir otra cosa, ¿sí? De hecho, si yo lo corro nuevamente, que lo voy a hacer, le doy room de nuevo, la dirección de memoria cambió. ¿Sí? 7FFD975. Si le doy de nuevo, la dirección de memoria cambió. Parece que no, pero si ustedes se ponen a ver letra por letra, sí cambia. ¿Por qué? Cada vez que la corro, le estoy diciendo al sistema operativo, hey, necesito una dirección de memoria para num, y él me la da, me la entrega, y yo se la asigno a puntero. Y luego imprimo la dirección de memoria de puntero, que es la que está allí. Y cada vez me da otra dirección de memoria diferente. Igual sus máquinas, en su máquina le va a dar una dirección de memoria diferente. Bien, voy a detenerme aquí para que me haga sus preguntas, porque aquí, digamos, tenemos con este ejemplo, básicamente la operación del puntero, pues, lo que hace básicamente, porque después lo vamos a ver con otras operaciones. Bien, preguntas. No, pro. No hay preguntas, quedó todo claro con el puntero. Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, sé que es la primera vez quizás que utilizan el tema de puntero y bueno, lo importante es que lo entendamos bien. Es dirección de memoria, ¿sí? Es dirección de memoria. Si yo le coloco el asterisco al frente, ya no me va a decir la dirección de memoria, sino me va a decir el valor que está en la dirección de memoria, como hizo acá.
Bien. Seguimos entonces con la presentación. Bien, ahora vamos a ver. Sí, ahora vamos a ver entonces el otro tab, que es el tab lista, ¿sí? Ese es el tipo de estructura que nosotros vamos a ver y que definitivamente es la que vamos a utilizar en nuestro proyecto final, ¿sí? No vamos a hacer pilas, no vamos a hacer colas, ¿sí? Porque, digamos, no vamos a tener tiempo de hacer todas las estructuras que vamos a ir viendo, ¿sí? Algunas sí, otras no. Me parece importante estructura de datos lista porque me parece que es la que más se utiliza, es la base de otras estructuras de datos que otros lenguajes han adaptado y esta entonces es lo que vamos nosotros a trabajar más. Bien, estructura de datos listas. La lista enlazada. La lista enlazada es un tipo de estructura lineal y dinámica. Fíjense que es importante esta subdivisión. Es una estructura lineal y dinámica de datos. Habíamos visto en la primera clase que existían diferentes tipos de estructuras, lineales y no lineales, dependiendo de cómo se organizaba la grabación de la estructura, y dinámica y estática, dependiendo de cómo se hacía la declaración de esa estructura. Bien, entonces, la lista enlazada es una estructura lineal y dinámica. Bien, es una de las estructuras de datos fundamentales y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos en lo que se guardan campos de datos arbitrarios y una o dos referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o al posterior. Bien, en este punto me voy a detener porque necesito explicarles qué es un nodo, ¿sí? Un nodo, lo estoy dibujando aquí, digamos, vamos a hacer la representación de un nodo, es una estructura personalizada. ¿Cómo se hacen estructuras personalizadas? Ya ustedes lo hicieron en su taller número 1, que es Struct. ¿Se acuerdan de Struct? Donde podríamos hacer una estructura personalizada de un hotel, de un libro, de una fecha, ¿sí? Nosotros definimos una estructura personalizada. Bien, un nodo es una estructura personalizada que va a contar con inicialmente va a contar con dos partes. Una parte donde está el dato que yo puedo definir, digamos que es un integer o una variable donde tenga integer. Vamos a decir que esta parte de la estructura tenga un integer. Y otra parte que es la que dibujo aquí pequeñito, que es donde tiene un puntero. ¿Sí? Esto sería entonces un nodo. O un nodo. Es una estructura personalizada que consta de un valor, ¿sí? Sea integer, long o cualquier otro, o char, y un puntero, juntos, en una sola estructura, o sea, juntos. Esa casillita que se ve ahí, INT y la flechita, significa que es una sola estructura unida de un dato y un enlace. Y un enlace es un puntero, ¿sí? Entonces, volviendo acá a la definición, se menciona aquí referencias, enlaces o punteros. Son sinónimos. En algún momento vamos a decir referencia, en algunos momentos se va a leer enlaces y en algunos momentos sabremos que referencias, enlaces y puntero es lo mismo. ¿Sí? Referencia, enlaces o punteros es lo mismo. ¿Sí? Estos son sinónimos. Entonces, el nodo consta de un dato. Fíjense aquí como dice esta sección acá. Como dice aquí la estructura de un nodo, ya que está mejor dibujado. Tiene entonces una parte de un dato y tiene una parte de un enlace o puntero. ¿Sí? Y nosotros debemos entender muy claramente lo que es un nodo, porque de aquí en adelante, lo único que vamos a hablar para las listas enlazadas es de nodos. Y el nodo, recuerden, está constituido por un valor y un enlace.
o una variable y un enlace, pero unidos los dos en una estructura que más adelante la vamos a crear con la sentencia struct que ustedes ya practicaron, ¿sí? Ustedes practicaron con una sentencia que se llamaba struct. Perdón, déjenme ver cómo logro. Aquí, struct, es una R, una U, una C y una T, ¿sí? Este, que fue el taller número 1, ustedes crearon estructura personalizada. Con struct, nosotros vamos a tener que crear una estructura que se llame nodo y va a estar constituida por un valor numérico o un valor cualquiera, va a ser char o integer o long, y un enlace o puntero, ¿sí? Eso lo vamos a llamar nodo. Una estructura de un valor y un enlace. Valor y un enlace. Eso es un nodo. Bien. Voy a leer de nuevo entonces, ahora que ya sabemos que es un nodo, voy a leer de nuevo qué es una lista enlazada. Es una estructura de datos fundamental a la que puede ser usada para implementar otras estructuras de datos y consiste en una secuencia de nodos en los que se guardan campos de datos arbitrarios y una o dos referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o al nodo posterior, ¿sí? Aquí, digamos, voy a hacer entonces la representación de una lista. Aquí está el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. ¿Qué es el nodo? Aquí es una estructura que lo vemos aquí, que puede tener un valor, vamos a decir 20, aquí, y aquí un puntero. Este puntero, para hacer la lista, lo que hacemos es indicarle que almacene la dirección del siguiente valor que está acá. Y ahí le colocamos la flechita y entonces digamos que el siguiente valor que está acá es el 40. Ese es el segundo nodo. Él también tiene una referencia y esa referencia va a apuntar al siguiente nodo. Y el siguiente nodo vamos a decir que tiene el valor de 60. ¿Sí? Y ahí están 3 valores en 3 nodos diferentes y su puntero apunta al siguiente. De esa manera es como si estuviéramos amarrando un nodo con el otro nodo. Se está amarrando un nodo con el otro nodo porque se está apuntando. O sea, ya yo sé dónde está la dirección del 40 y yo la asigno al puntero del 20, del nodo que tiene el 20. Yo sé que el valor que tiene 60, que es el nodo 3, dónde está o qué dirección tiene, entonces hago que el nodo 2 apunte al nodo 3. Y así, de esa manera, estoy alineando o enlazando los nodos. Y eso se llama listas. Yo estoy enlazando los nodos. Claro que el último, digamos que este tercero no tiene a quién enlazar, entonces normalmente se le asigna null al puntero para que no enlace a nadie. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se hace. Bien. Entonces, Dice, a cada punto final tiene donde enlazar que en null, siempre. el último queda en null. ¿Sí? Ok, entonces ese es para que muera el proceso ahí, pues. Exacto. El último nodo, el nodo que apunta a null, ya se sabe que es el último nodo. Eso marca el último nodo. ¿Sí? Cuando llegamos a un nodo y el nodo tiene en su puntero null, ya sabemos que se finalizó la lista, que ya no hay más. ¿Sí? Ok. Dice, la principal ventaja es que puede adquirir posiciones de memoria a medida que la necesiten y estas se liberan cuando ya no se requiera. Fíjense, entonces, esta es la definición de una memoria dinámica. ¿Sí? Digamos que este es un nodo, no le voy a hacer la parte. Ahí está el nodo y yo voy a colocar un valor allí, entonces digamos que voy a colocar, como dije, el 20. El usuario que está utilizando el programa dice, hey, necesito otro elemento. Ah, ¿cómo no? Te creo otro nodo aquí. Y entonces, al crear un segundo nodo, que también le va a poner el 40, automáticamente, como la estructura se maneja así, él va a decir, ah, espérate,
como me creé un segundo nodo, voy a apuntarlo acá. En ese momento el usuario dice, hey, necesito otro elemento. Nosotros decimos, oh, ¿cómo no? Aquí está otro. ¿Qué valor quieres ponerle ahí? A ese le voy a poner 60. Inmediatamente, como la estructura sabe que se debe manejar así, él dice, ah, espérate, voy a marcarlo acá. Y así lo va haciendo. Si el usuario solamente quería 3 datos, solamente quedamos acá. Pero si el usuario quiere más, y él dice, necesito más elementos, entonces se va creando otro nodo, y otro nodo, y otro nodo. Y así sucesivamente, mientras que el usuario lo siga necesitando, se van llamando a diferentes nodos. ¿Sí? A diferencia de lo que hemos visto nosotros la semana pasada con los arreglos, que si quería que el profesor colocara 5 notas, le hacíamos un array de 5, pero si el profesor nos llamaba y decía, ¿sabes que ahora necesito 7? Ah, profesor, espérese, yo le modifico el programa, no se preocupe. Voy a crear de 7. Y después el profesor decía, espérate que tengo una materia que sí necesito colocarle 8. Ah, profesor, pero si molesta, espérese. Vamos a hacer algo. Le voy a hacer un arreglo de 10. ¿Sí? Pero el profesor puede ser que en un momento necesite más de 10. Ya el programador se va a cansar y va a decir en el arreglo, ¿sabes qué? Le voy a poner arreglo de 100 posiciones y profesor agárrese porque allí nunca lo va a llenar. Efectivamente, nunca lo va a llenar, pero también estoy desperdiciando un montón de memoria. Eso sí lo hago con arreglos. Sin embargo, si lo hago con listas, yo le voy a decir al profesor, cada vez que usted quiere una nota, usted solamente clique aquí o coloque una tecla y inmediatamente yo le voy a agregar un nuevo elemento y usted va a crear. Si quiere 7, coloque 7. Si quiere 8, coloque 8. No voy a utilizar espacio de más. Esa es la diferencia con la memoria dinámica, que no me voy a correr el riesgo de estar utilizando memoria de más. Bien, entonces esta es la definición de listas enlazadas. Pero hay clasificaciones de estas listas, ¿sí? Que van a depender de cómo se maneja, de cómo se hace la búsqueda y de otras características. El principal beneficio de las listas enlazadas con respecto a los vectores convencionales es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento, del almacenamiento en memoria o en disco, permitiendo que el orden de recorrido de las listas sea diferente al orden del almacenamiento. Esa es una de las grandes ventajas también de las listas enlazadas. Y aquí lo dice precisamente lo que estaba hablando, comparándolos con los vectores convencionales. Los vectores convencionales son los array que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora los tipos de listas que existen, tipos de listas enlazadas que existen. ¿Sí? Las listas primero se van a dividir en, se clasifican por listas según su implementación en enlazada y no enlazada. ¿Sí? La enlazada se divide entonces en enlazada simple, enlazada doble, enlazada circular. Hay otra enlazada que bueno, vamos a seguir viendo después. Es también la no enlazada, que esa lo que hace es especificarse con arreglos. Entonces sería no enlazada, pero con arreglos. Y dependiendo de la clasificación por su organización, puede ser desordenada u ordenada. ¿Bien? Esos son los tipos de listas que tenemos. Nosotros, aquí en estructura de datos, nos vamos a concentrar en las listas enlazadas. ¿Sí? Porque de hecho la implementación de listas enlazadas, que es un poco diferente a lo que hemos venido programando tradicionalmente, nos puede enredar si nosotros nos metemos con demasiadas listas. ¿Sí? Así que vamos a ver solamente estas: la lista enlazada simple, la lista enlazada doble, la lista enlazada circular, y también les voy a mencionar una que se escucha como una cuarta, que sería una doblemente circular enlazada o enlazada doblemente circular. Digamos que es la combinación de las 2 y la 3, la doble y la circular. Bien, vamos entonces a definir estas 3 tipos de listas: las enlazadas simples, la doble y la circular. Vamos. Bien, la primera, la lista enlazada simple. Es una lista enlazada de nodos donde cada nodo tiene un único campo de enlace, tiene una variable de referencia o puntero que contiene la referencia al primer nodo
Y cada nodo, excepto el último, está enlazada con el nodo siguiente. Y el enlace del último nodo contiene null para indicar el final de la lista, ¿sí? Digamos que este es el ejemplo que yo les había colocado. Un nodo apunta al siguiente y luego al siguiente, dependiendo de cuántos nodos se vayan creando, y luego al siguiente. El último apunta a null. Y ya se sabe entonces que es el último. Eso precisamente lo que nos indica que es el último es que apunta a null, ¿sí? Entonces, la secuencia de estos nodos se crea entonces una lista enlazada simple. Lista enlazada, bueno, está más que sobreentendido, es porque se está enlazando. ¿Con quién se enlaza? Con los punteros. Los punteros son los que hacen que se enlace. Por eso es la importancia del puntero. Nos permite enlazar un elemento con el otro. Y no es que va a estar por ahí suelto los datos. De esa manera yo entonces puedo recorrer la lista y puedo tener, digamos, una lista de nodos. Gracias al puntero que las enlaza, ¿sí? Entonces, esta es la que habíamos explicado. Es una lista enlazada simple. La que ya habíamos explicado hace un momento. Bien, vamos con la siguiente. Que es una lista enlazada doble o lista doblemente enlazada, como ustedes quieran llamarlo. Son lo mismo. Este es un nodo, pero contiene dos enlaces, o sea, dos punteros. Cada nodo contiene dos punteros o dos enlaces. Uno apunta al nodo anterior o apunta al valor de null si es el primero, y el otro apuntador apunta al siguiente nodo, o a menos que apunte al valor de null, que es en el último nodo, ¿sí? Lo que quiere decir es que estos nodos, fíjense, este es el ejemplo, es un nodo, pero ya no tiene un enlace, ahora tiene dos, ¿sí? Este sería el mejor ejemplo, porque ahí el nodo apunta al siguiente y otro nodo que lo voy a pintar de otro color apunta al anterior, ¿sí? El siguiente nodo también tiene lo mismo, uno apunta al anterior y otro apunta al siguiente, ¿sí? Entonces, son nodos con dos enlaces. Son nodos con dos enlaces. La diferencia, los nodos que son diferentes son el primero, porque entonces el enlace anterior apunta a null. Ahí se sabe entonces que aquí comienza la lista, que es el nodo número 1, porque su enlace anterior apunta a null. Y el último nodo, su enlace siguiente apunta a null. Entonces ya sabe que es el último. De esa manera se sabe cuál es el primer nodo y cuál es el último nodo. El primer nodo tiene un enlace apuntando a null, pero es el enlace anterior. Y el último nodo tiene un enlace apuntando a null, pero es el enlace siguiente. ¿Cuáles las ventajas? Vamos a ver entonces, digamos, algunas ventajas que puede tener esta lista. Cada elemento contiene dos punteros, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Las operaciones son las mismas que las listas simples, solo que pueden hacerse en ambos sentidos. En este caso, yo puedo recorrer la lista hacia adelante, pero también hacia atrás, ¿sí? Cosa que no puedo hacer con la lista simple. Con la lista simple, yo no puedo recorrer hacia atrás. Yo siempre tengo que recorrer hacia adelante, ¿sí? Entonces, digamos, la lista enlazada simple solo tiene un sentido. La lista enlazada doble tiene dos sentidos. Yo puedo ir hacia adelante y puedo ir hacia atrás, ¿sí? Digamos que me ubico en esta posición. Si encontré este elemento, lo encontré porque lo estaba buscando, yo puedo entonces ir a buscar hacia atrás todos los nodos que la anteceden y puedo ir hacia adelante todos los nodos que la preceden, ¿sí? Entonces, esta es más dinámica, de hecho. Las operaciones de búsqueda y recorrido lo puedo hacer en ambos sentidos. ¿Sí? Bien, la siguiente característica o una de los ejemplos dice el borrado
supone realizar los enlaces entre el puntero del nodo anterior y la del nodo siguiente que desea eliminar. Vamos a suponer que yo quiero eliminar el nodo 9. Digamos que quieren que este nodo 9 se vaya. ¿Qué tengo que hacer para que ese nodo 9 se vaya? Yo tengo que hacer que el enlace siguiente de este nodo que dice 2 apunte aquí. Y que el anterior, que es el enlace del 3, apunte al 2. De esa manera, ya básicamente se libera este nodo, porque ya no está apuntando a nadie, ni nadie lo apunta a él, y entonces lo puedo borrar, ¿sí? Eso es, digamos, la operación que se hace cuando se elimina ese nodo en estos casos. Se hace que los apuntadores apunten al siguiente nodo y el anterior apunte al nodo anterior al que se va a borrar. Una vez liberado el nodo que se quiere borrar, entonces ya se elimina y sale de la lista. Bien, entonces esta es la lista doblemente enlazada. Como les dije, puede recorrerse hacia adelante y hacia atrás. Característica que tiene 2 punteros por cada nodo. Obviamente, cuando uno crea la estructura del nodo, en estos casos, la estructura del nodo tiene 2 enlaces y hay que hacerla diferente. Bien, preguntas con la lista enlazada doble o doblemente enlazada. ¿Preguntas? Bien, sigo adelante. Bien, ahora viene las lista enlazada circular. Ok, déjame ver, alguien me chateó, vamos a ver si tiene preguntas. No, no hay preguntas. Bien, lista enlazada circular. En una lista enlazada circular, en una lista enlazada circular, el primero y el último nodo están unidos juntos. Esto se puede hacer tanto en listas enlazadas simples como para listas doblemente enlazadas. Para recorrer las listas enlazadas circular, podemos empezar por cualquier nodo y seguir la lista en la dirección hasta que regrese al nodo original. Eso quiere decir que no tiene inicio y no tiene fin, ¿sí? En este caso, podemos hacer una lista enlazada simple. Lista enlazada circular. Cuando el último nodo, en vez de apuntar a null, como el primero habíamos visto, en vez de apuntar a null, ya le quito ese null y lo que hago es decirle apunta al primer nodo. Ahí estoy haciendo entonces que la lista sea circular, porque cuando digo siguiente, 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 ella no va a terminar, porque el tercer nodo apunta al primero. El primero apunta al segundo apunta al tercero, el tercero luego apunta de nuevo al primero. Y así voy, y yo puedo seguir allí eternamente buscando o circulando o recorriendo la lista y no termino. O sea, no hay una marca que le indique que la lista tiene un inicio ni un fin, ¿sí? Simplemente todos los nodos son iguales, apuntando siempre a alguien más. Esa es una lista circular, porque se dan cuenta, entonces se hace un círculo. ¿Bien? Se hace un círculo. Ahora, existe una cuarta que, bueno, no la puse aquí, y es la lista doblemente enlazada circular, ¿sí? Eso es como la anterior, ¿sí? Vamos a pasar a la anterior como para ver el dibujo. Esta, pero si la quiero hacer circular, entonces hago que el primero apunte el último apunte al primero aquí, y hago que este primero apunte al último. De esa manera se crea entonces una lista doblemente enlazada circular, ya que no tengo ni inicio ni fin. Y a diferencia de los otros, no tengo inicio ni fin y puedo recorrerla en ambas direcciones, ¿sí? Digamos que esta sería la lista más completa, más dinámica,
Yo puedo recorrerlo en cualquier dirección y no tiene fin, ¿sí? Esta sería la lista doblemente enlazada circular, ¿sí? No la coloqué aquí porque creo que es bastante enredo. Bien, pregunta de la lista enlazada circular. ¿Haría yo la pregunta? Bueno, vamos a ver, alguien me chateó. No. Bien, la pregunta yo la haría. ¿Qué tipo de estructura debo usar en cada momento? ¿O cómo voy a saber cuál estructura uso? ¿Cuál de las listas? Sé que tiene que ser una lista, pero ¿cuál uso? ¿La simple, la doble, la simple circular o la doble circular? ¿Cuál uso? Y la respuesta sería, depende de lo que ustedes necesitan, ¿sí? Si necesitan hacer un recorrido en ambos sentidos para que sea más rápido, entonces la circular, o lo mejor dicho, la doble sería como que la más conveniente, porque pueden recorrerla hacia adelante y hacia atrás. Si no tienen ningún problema con el recorrido, porque la recorre solamente hacia adelante, entonces pueden hacer la lista simple, ¿sí? O lista enlazada simple. Ahora, si quieren hacerlo súper dinámico, y porque así su problema lo expone, porque entonces necesita información, necesita recorrer hacia adelante, hacia atrás y darle seguimiento a los nodos, entonces pueden utilizar la lista doblemente enlazada circular, que es la más compleja. Obviamente la programación va avanzando en la complejidad de la estructura, ¿sí? Con la doblemente enlazada circular es la más compleja, la estructura que tiene que crearse y las operaciones son más complejas que todas las demás. Así que van a utilizar la que ustedes necesiten, ¿sí? La que ustedes necesiten. Les comento que para el proyecto que ya se los voy a colgar en la aplicación, en la plataforma, ustedes van a tener que hacer una lista enlazada simple, ¿sí? Simple porque no nos vamos a estar complicando. Vamos a hacer una lista enlazada simple, es la más básica, pero lo importante es que verifiquen cómo es que se hace una secuencia de nodos, ¿sí? Que eso es lo importante. Así que esa es la que nosotros vamos a usar en el proyecto, por lo cual nosotros también la vamos a ver, digamos, en las prácticas. Bien, aquí yo tengo una práctica que sería, esta práctica que es básicamente para punteros. Esta práctica es mucho para punteros. Sin embargo, yo preferiría invertir el tiempo en hacer una práctica de listas. Y en esa práctica de listas, vamos a ver entonces ya operaciones que vamos a hacer en la lista enlazada simple del proyecto. Vamos a hacer las operaciones como insertar, las operaciones como mostrar nodos en una lista enlazada simple. Bien, entonces vamos a invertir ese tiempo de la práctica en hacer una lista enlazada simple, insertar datos y mostrar datos, que son dos de las operaciones importantes y ese código les va a quedar a ustedes para su proyecto final, ¿sí? Así que voy a cambiarme de pantalla, me voy a ir a OnlineGDB y aquí voy a empezar a hacer entonces la lista enlazada simple. Si ustedes tienen su máquina a mano y pueden, digamos, tienen la habilidad de poder ver la pantalla o tienen una doble pantalla o pueden dividir la pantalla en dos, podría también ir siguiendo, haciéndola aquí en OnlineGDB también, haciendo la lista, ¿sí? Así la van probando y van verificando si funciona. Si no, la vemos acá, esto se está grabando y después, después de la grabación ustedes entonces la ven con detalle y lo van haciendo en su casa para que puedan verificar. Bien, vamos a comenzar entonces. Aquí yo tengo la base del programa. Ya saben que la cabecera está en el main. Pero vamos a comenzar con
hacer un struct. ¿Sí? Ya ustedes hicieron un taller con esto, así que saben que un struct, una estructura personalizada, y voy a hacer el struct del nodo, ¿sí? Como les había comentado. Aquí está el struct del nodo, que va a tener un dato. Le voy a poner dato, y es un valor entero. Y luego voy a hacer un puntero. El puntero se va a llamar siguiente. ¿Cómo sé que es un puntero? Ya saben que si se declara con el asterisco es porque es un nodo. Digo, es un puntero. Bien. Esta línea de código que acabo de hacer aquí, estas líneas de código, acabo de crear entonces la estructura que hemos explicado, que se llama nodo. ¿Sí? Esto es el nodo. Hice una estructura que tiene un dato y tiene un puntero. ¿Sí? Tiene el dato, tiene un puntero, es un nodo. ¿Sí? ¿Por qué necesito esa estructura? Porque obviamente mi lista, recuerden que va a ser una lista de nodos enlazados. ¿Sí? Lista de nodos enlazados. Entonces, mi estructura nodo es la parte primordial y básica para hacer la lista. Así que comencé con eso. Bien, entonces con este struct acabo de crear el nodo. O por lo menos acabo de crear la estructura del nodo. Bien. Ahora voy a ir documentando para que ustedes me vayan siguiendo. Este va a ser, voy a colocar aquí el prototipo de las funciones que voy a hacer. ¿Sí? Voy a colocar aquí void. Y una función se llama insertar lista, que va a llevar un parámetro que puede ser referenciado por valor o por referencia el argumento, y un integer. Punto y coma. Y también voy a enunciar el prototipo de la otra función que se llama mostrar lista. Ese solamente va a tener un parámetro que es de tipo nodo y va a ser por valor. Bien, ¿qué es esto que acabo de hacer aquí? Para los que no se acuerdan, en C++, cuando tú vas a hacer funciones, primero tienes que enunciarlas o colocar como el prototipo de la función. Yo voy a hacer dos funciones, una que se llama insertar listas y otra que se llama mostrar listas. Acá no es que ya la esté haciendo, aquí solamente la estoy enunciando. Les tengo que decir a C++ cómo se va a llamar y qué tipos de parámetros lleva y cómo se van a comunicar esos parámetros, por valor o por referencia. Aquí le estoy diciendo que insertar lista lleva dos parámetros. Uno tipo nodo, por valor o referencia, y otro valor entero. Y mostrar lista solamente va a llevar el nodo que va a ser por referencia. Bien, eso es entonces el prototipo de la función. ¿Bien? Y eso hay que hacerlo. Si yo no hago este prototipo o no lo muestro, el C++ me va a dar un error. ¿Sí? Bien, ahora voy a hacer esa función. ¿Sí? Esto solamente era el enunciado. Ahora voy a hacer la función. La función, por lo general, se hace después del main. ¿Sí? Así que yo me voy aquí abajo y voy a colocar función de insertar lista. ¿Sí? Aquí abajo es que voy a hacer la función. ¿Por qué? Porque usualmente el main se mantiene aquí y las funciones se mantienen abajo. Voy a hacer entonces la función void insertar lista. Los parámetros, lo mismo que había indicado ya en el enunciado. Un parámetro nodo, que se va a llamar acá lista, y un entero que va a ser un num. ¿Sí? Abro llave, cierro llave. Bien, ya entonces le estoy indicando que el primer parámetro
se va a llamar lista, el segundo parámetro se va a llamar num. Bien, ahora voy a crear una variable que se llama nuevo nodo, mejor dicho, un apuntador que se llama nuevo nodo, y es de tipo nodo. Y le voy a hacer una instancia, que para crear una instancia se coloca new, el nombre de la estructura y el paréntesis abriendo y cerrando. ¿Sí? Y hace nuevo nodo. Ahora le voy a explicar qué es esa flechita que la vamos a estar utilizando mucho. Bien, esta flecha que acabo de colocar aquí, que en realidad es un guión y un símbolo de mayor que parece una flecha, bueno, es una flecha. Se utilizan las estructuras para indicar que vas a hacer una asignación a una de las partes o miembros de la estructura. Recuerden que la estructura que nosotros estamos usando como nodo tiene dos partes. Una que se llama dato y otra que se llama siguiente. Tiene dos miembros. Yo le estoy diciendo ahora que ese nuevo nodo que hice, le voy a asignar al miembro dato un valor. Y le estoy asignando entonces el valor num. El valor num, obviamente, va a venir, es lo que viene de como parámetro, ¿sí? Lo que me pase como parámetro aquí, yo se lo estoy asignando a ese nuevo nodo. Bien, entonces esta flechita la van a estar viendo mucho, ¿sí? Y como dije, entonces significa que voy a hacer una asignación a un miembro de la estructura. Entonces, después de la flecha siempre va a venir el nombre de uno de los miembros de la estructura, que en este caso solo son dos, dato o siguiente. En este caso es dato. Bien, voy a ir documentando, digamos, para que ustedes también lo tengan aquí. Al nuevo nodo le asigno el valor enviado como parámetro. Bien, y aquí voy a colocar aquí instancio. Bueno, no quiero poner instancio porque voy a decir separo el espacio en memoria para ese nodo. Bien, ahora voy a utilizar, necesito dos estructuras auxiliares como para poder utilizarla de pivote, ¿sí? Voy a usar una que se llama auxiliar 1. Inmediatamente le voy a pasar la lista que me están enviando. ¿Sí? Recuerde que me están enviando la lista como parámetro. Y yo te la estoy asignando ahora a este nodo, que es un apuntador que se llama auxiliar 1. Y voy a necesitar un auxiliar 2, otro puntero que se llame auxiliar 2. Auxiliar 2. Punto y coma. Bien, sigo documentando. Le voy a poner aquí. Declaro punteros auxiliares. En este momento tengo que hacer entonces una condición aquí. Voy a preguntar si la lista es igual a auxiliar 1. Abro llave, cierro llave. Si esto se cumple, voy a colocar aquí. Si esto se cumple, la lista está vacía. Eso solo va a pasar cuando la lista esté vacía. Cuando la lista esté vacía, entonces yo voy a decir lista es igual al nuevo nodo. Eso indica que la lista está vacía. Si no, perdón, llave. Ahí viene el else. Entonces voy a bajar esto aquí al else.
Entonces voy a utilizar en este caso el auxiliar 2 para hacer una asignación al miembro de la estructura que se llama siguiente y le asigno el nuevo nodo. Entonces, para seguir documentando, lo voy a colocar aquí de otro modo. Apunto al auxiliar 2. Apunto al auxiliar 2, el nuevo nodo. Bien, saliendo entonces de ese else, sea lo que sea que haya pasado, tengo que hacer que el nuevo nodo apunte al siguiente. Auxiliar 1. Recuerden que hay que verificar cada una de estas variables si son punteros, ¿sí? Entonces, aquí, nuevo nodo, estoy asignando a su miembro siguiente, que es un puntero, estoy asignando auxiliar 1, que también es un puntero que lo vimos acá. ¿Sí? Entonces, siempre hay que estar pendientes si son punteros o son variables. Bien, en este momento ya he amarrado, ya con este insertar lista, amarré un nodo con el nuevo nodo que me estén pasando en el valor de null. Bien, entonces lo único que voy a hacer es hacer la impresión como que de un mensaje que me indica que efectivamente se hizo la inserción. ¿Sí? Voy a usar un tabulador aquí. Aquí, tabulador, /t, y voy a colocar elemento insertado correctamente. Punto y coma. Aquí tengo que acabar la función. Déjenme buscar la llave que había dejado acá. Ajá. Aquí acabo la función. Y voy a documentarla. Siempre es bueno. Aquí, fin de la función. Insertar lista. Voy a dejarlo aquí un momento para cuando ustedes estén repasando el video, lo puedan copiar. Igual voy a echar un vistazo a ver si no está algo mal. Nodo, nuevo nodo, new nodo, punto y coma. Nuevo nodo, elemento dato, le asigno num. Nodo, declaro un auxiliar 1, le paso la lista. Y luego declaro el auxiliar 2, que también es otro puntero del nodo. Luego verifico si la lista es igual al auxiliar 1 y si es así, el nuevo nodo se lo paso a la lista. De otra manera, el auxiliar 2 en su puntero siguiente le asigno el nuevo nodo. Después al nuevo nodo, en su puntero siguiente, le asigno el auxiliar 1. Y luego le mando un mensaje de que se insertó correctamente. Ahí está correcto. Bien. Bien, voy con la otra función. ¿Sí? La otra función se llamaba mostrar lista. Y solo tenía un parámetro que era la lista. ¿Sí? La lista. O sea, al mostrar lista, lo que vas a mandar la lista completa para que la pueda mostrar en pantalla. Voy a declarar un puntero que se llame actual. Y le voy a asignar, lo voy a instanciar de una vez con el nuevo nodo. ¿Sí? Nodo actual igual a nuevo nodo. Después voy a decir que actual va a ser igual a la lista. Le paso toda la lista que me enviaron como parámetro al puntero actual. De ahí entonces voy a usar un while que va a recorrer la lista, porque obviamente la lista puede tener varios elementos. ¿Cómo voy a verificar hasta cuándo tengo que revisar? Bien, cuando actual o mientras que actual sea diferente
de null. Actuar es el puntero de cada nodo. Entonces, al puntero de cada nodo, cuando llegue a ser null, es porque terminó la lista. Como dijimos, la lista enlazada simple, el último nodo apunta a null. Así que ya con eso, él sabe que llegó al final. Así que va a repetir, mientras que el puntero del nodo no apunta a null. Bien, entonces aquí solamente voy a hacer la impresión. Voy a actual, el miembro de esa estructura, solo quiero imprimir el dato, no quiero imprimir el puntero. Y le voy a poner aquí solamente una pequeña flecha. Esta flecha es para imprimir en pantalla, no tiene nada que ver con asignaciones. Solamente para imprimir en pantalla y le pongo punto y coma. Eso es para imprimir en pantalla. Y también tengo que hacer que actual se vaya moviendo. Eso significa que voy a hacer que actual pase al siguiente. O pase al siguiente puntero. Aquí cierro. Cierro el while. Y aquí, fin de la función, mostrar lista. Voy a ponerla abajo para que la dejo un rato allí para que puedan copiarla cuando estén revisando el video. Igual verifico a ver si no se me quedó, si hay algún error acá. Todos los puntos y comas se están ejecutando. Sí. Bien, aquí terminé entonces la función mostrar. Aquí terminé la función insertar. Eso significa que ya en el main yo puedo utilizar las dos funciones, ¿sí? No he terminado porque en el main no hay nada. Recuerden que cuando se ejecuta un programa en C++, en realidad lo que se ejecuta solamente es aquí el main, ¿sí? Así que tengo que obviamente ejecutar algo acá. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a hacer un par de declaraciones. La primera, que voy a declarar una variable que se va a llamar lista y que le asigno null a esa variable o puntero llamada lista. Le estoy indicando ahí entonces básicamente que voy a crear un nodo y ese nodo va a apuntar a null. O sea que digamos que estoy creándolo vacío básicamente, ¿sí? Es un puntero que apunta vacío. También voy a declarar una variable que se llame dato. Esta variable se llama dato, pero no tiene nada que ver con el dato de acá arriba, ¿sí? Podría cambiarle o ponerle data para que no se confundan, pero bueno, este dato es una variable, ¿sí? Simplemente una variable. Bien, ahora voy a decirle al usuario que necesito que introduzca un número. Entonces, yo voy a colocar aquí, digite el primer número, voy a poner el primer número de la lista. Obviamente, siempre después del cout, normalmente va un cin. Y este cin lo voy a hacer que se asigne en dato. Ese número que va a digitar el usuario, yo lo voy a mandar a insertar a la lista. ¿Cómo? Mando a llamar la función insertar lista y le digo a la estructura lista enviarle el dato que estoy recibiendo. Ya, básicamente, esta función es la que va a hacer de que el dato que estoy enviando aquí, que lo capturé desde pantalla, se ingrese a la lista. Cada vez que llame a la función, él lo que va a hacer es crear un nuevo nodo y asignar ese dato a ese nodo y amarrarlo a la lista.
Solo para el ejemplo, voy a hacer esto 3 veces, digamos, uno abajo del otro. ¿Sí? Lo copié 3 veces y aquí digite el segundo número. Y luego digite el tercer número de la lista. Voy a mantener todo la recepción en la variable dato, porque después asimismo se la envío a insertar la lista. De nuevo, el tercero también se lo inserto en la lista y ya ahí voy incrementando la lista. Al final, antes de salir, voy a mostrar la lista. ¿Sí? Antes de salir voy a mostrar la lista. Bien, ya con eso tenemos. Me gustaría colocarle algún salto. Déjenme ver. Quizás aquí sería bueno colocar algún salto de línea. Simplemente porque si no va a salir todo unido allí. ¿Sí? Aquí nada más, antes de mostrar la lista, le hago un salto de lista. Bien, mostrar la lista, entonces voy a enviar la lista nada más. Solo tiene un parámetro. Bien, si se dan cuenta, entonces aquí estoy usando la función insertar dato, que es la primera que hicimos. ¿Sí? Y acá estoy usando la función mostrar lista. Digo, la primera era insertar lista y la segunda es mostrar lista. ¿Sí? Conforme yo necesite crear más nodos, yo entonces puedo llamar a la función insertar lista. En este caso, al ejemplo, yo le hice fijo, le puse 3 veces que voy a insertar la lista. Ustedes en su proyecto van a tener que ir pidiéndole al usuario que le indique si quieren más elementos. Ustedes van a responder o el usuario va a responder y van a hacer inserción de lista conforme el usuario lo necesite. No va a ser como ahora que yo le mandé fijo 3 números. Bien. Bien, prueba de fuego, vamos a revisar, vamos a probar. Yo veo que no le hace falta ningún punto y coma. No veo nada normal aquí. Así que vamos a darle play. Como siempre, no puede fallar. Dice línea 7, me falta un punto y coma. Vamos a línea 7. Ah, bien. Struct al final necesita un punto y coma aquí. Nuevo. Ya, listo. Digita el primer número, vamos a digitar el 75. Fíjense que aquí nos faltan unos pequeños backslash para separar esto porque aquí me dijo elemento insertado correctamente, pero ahí mismo entonces colocó, digite el segundo número cuando debería haberle hecho en la parte de abajo. Sí, pero eso lo podemos corregir ahora, sí, eso no hay tema. Voy a poner aquí 94, enter. Me hizo lo mismo, me falta ahí algo. El otro va a ser el 100, enter. Bien, entonces, gracias a que le di el salto acá sí en el último sí le di el salto. Entonces, ahora me dice, me plasma la lista, 75, 94 y 100. Ahí la recorrió y mostró la lista. Esto es la función mostrar lista. ¿Sí? Me está mostrando la lista. Y conforme yo vaya creando más elementos, me la va a seguir mostrando. Bien, vamos a hacer la corrección para que esto no salga así todo apiñado. Y aquí solamente tendría que colocar el /n aquí, al inicio. Y aquí le voy a poner un 2 puntos y un pequeño espacio para que esto no se vea tan pegado. Y yo creo que ahí vamos a esa. Digita el primer número, 75. Segundo voy a poner 95. Tercero voy a poner 97. Y ahí entonces la lista. Puedo poner un mensaje que diga se va a presentar la lista y entonces ahí presento los valores.
También puedo hacer que la lista salga uno debajo de otro en vez de uno al lado del otro, pero bueno, eso es simplemente era un ejemplo. Bien. Preguntas antes de indicarles qué vamos a hacer con estas funciones. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, vamos a darle un repaso al código. Que no quieren preguntar, vamos a repasar el código. Para cuando lo estén viendo con calma en el video. Inicialmente, déjenme cambiar el color a esto. Bien, inicialmente entonces creamos la estructura. Digamos que esto es lo principal. Anunciamos o hacemos el enunciamiento o el prototipo de las funciones. Es necesario hacerlo, ¿sí? Si no, no funciona. De ahí pasamos a crear las funciones. Eso lo vamos a hacer en la parte final, en la parte de acá, después del main. Creamos toda la función insertar lista. Esta función les va a servir para su proyecto final, tal cual está, ¿sí? Y la función mostrar lista, que lo que hace es mostrar la lista ya creada. En el main solamente declaro una lista, la asigné null y declaro una variable llamada dato. Si se dan cuenta, estamos usando solamente una variable tipo integer y estamos reseccionando los 3 valores. Eso quiere decir que cuando declare esa variable de 4 bytes, solo estoy utilizando 4 bytes. Luego, cada lista efectivamente hace un nodo. Cada nodo va a estar utilizando 4 bytes. O sea que en estas listas que estaba haciendo, que hice de 3 elementos, utilicé 3 nodos de 4 bytes, que serían 12, y un nodo, una variable entera de 4, o sea que usé 16 bytes para esta programación. Usé 16 porque es lo mínimo que puedo utilizar, ¿sí? Si hubiera querido más elementos, entonces cada vez iba a ir solicitando, pero si se dan cuenta, usé los recursos mínimos para poder hacerlo, ¿sí? Eso es gracias a la memoria dinámica. Bien, para su proyecto final, o sea, les voy a mostrar más o menos cómo es su proyecto final. En su proyecto final ustedes van a tener que colocar un menú, ¿sí? Un pequeño menú donde coloquen ahí qué quieren hacer con la lista. Insertar, digamos. 2, mostrar. Obviamente esto yo se lo voy a poner en su proyecto, no se preocupen que va a estar bien bonito ahí. La opción 3 es buscar. La opción 4 es eliminar. Y la opción 5, vaciar. Y vamos a decir la opción 6 es salir. A esto es un menú, ¿no? Es un menú. Y aquí ustedes van a estar esperando la respuesta del usuario. Bien, el usuario obviamente las primeras veces va a llegar acá y va a decir 1. Cuando él coloque 1 y le dé Enter, ustedes le van a mostrar abajo, entonces coloque el valor a insertar, ¿sí? Él va a insertar el 47, ejemplo, y ustedes van a llamar a la función
insertar. Y le insertan ese 47 al primer nodo. ¿Sí? Cuando hacen ese insertar, usted dice insertado con éxito y vuelven al menú y le presentan nuevamente el menú. El usuario entonces va a decir uno de nuevo y ustedes le van a colocar otra vez, coloque el otro, coloque el número. Esa persona va a colocar aquí, digamos, 71. Y eso entonces va a hacer de que se coloque un nuevo nodo con 71 en la lista. Limpian de nuevo la pantalla y ponen de nuevo el menú. Si el usuario entonces va a colocar el valor 2, quiere decir que van a llamar a la función que ya hicimos, que se va a mostrar, y le van a mostrar la lista como va. Vuelven al menú y si el usuario dice buscar, entonces van a decir, ¿qué número quieres buscar? Pone el 47 y usted le dicen, sí, encontré el elemento 47 y está en la posición tal. Si quiere eliminar, dice, ¿qué número quieres eliminar? El 71, entonces usted hace un proceso y elimina el nodo 71 de la lista. Si coloca 5, van a vaciar la lista por completo. Y si colocan 6, bueno, ya salen y ya no presentan más el menú. Ese es uno de los programas que van a hacer para su proyecto. Desde ahora les indico que ya estas dos primeras funciones las acabamos de hacer. Insertar y mostrar. ¿Sí? Así que esa ya la tienen. Les hace falta 3, buscar, eliminar y vaciar. ¿Sí? Buscar, eliminar y vaciar. Les sugiero que lo busquen. Hay muchas, en internet hay muchos ejemplos de buscar, eliminar y vaciar. Ustedes lo toman y lo van acoplando a lo que ya tienen. Obviamente también tienen que hacer un menú, como le estoy diciendo acá. ¿Sí? Bien, eso es lo que tienen que hacer en su proyecto final, que se entrega aproximadamente, si no me equivoco, faltan 2 semanas. Así que pueden iniciar a hacerlo. Es en grupo, ya les dije, ustedes ya tienen su grupo, los que ya han hecho los talleres. Pueden iniciar a hacerlo. Ya tienen 2 funciones. Si no la pudieron hacer aquí en vivo conmigo, tienen la grabación que voy a subir para que lo puedan ir haciendo paso a paso. Lo primero que deberían hacer es poder digitar todo lo que yo digité aquí y tener entonces ese programa salvado. Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, no hay preguntas. Voy a eliminar acá, voy a borrar entonces todo el menú que hice aquí. Bien, listo. Entonces, vamos a ver qué tenemos para esta semana. Para esta semana solamente tienen asignado una actividad que sería el quiz número 3. El quiz número 3 tiene que ver entonces con las preguntas que vienen con respecto a punteros, a listas, listas enlazadas, todo lo que vimos hoy, ¿sí? Es la única actividad que tienen esta semana. La próxima semana vamos a tener el examen parcial. Y el examen parcial va a venir entonces 3 unidades, más lo que apliquemos la próxima semana, que va a ser clases. Así que lo que tienen que hacer esta semana, que solamente tienen una actividad, es estudiar un poco las otras actividades, practicar un poco lo de listas, quizás con lo que van a ver en la grabación, y practicar las otras estructuras que la otra semana entonces tienen su examen parcial. ¿Sí? La otra semana esperemos que nos veamos en el salón. Obviamente tengo fe que va a ser así. Y ahí entonces vamos a explicar lo que son clases, que es programación orientada a objetos. Vamos a utilizar las clases y vamos a iniciar a ver todas esas estructuras que podemos hacer con las clases. Bien, eso es entonces la única actividad. Tienen hasta el próximo martes para hacer esta actividad, el quiz. Y les indico que voy a subir ya su proyecto final en la unidad 5 para que ustedes entonces puedan ir ya avanzando en el proyecto si quieren. Bien, ¿preguntas?
Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar hasta aquí. Que tengan buenas noches, estimados, y nos vemos entonces la próxima semana. Bien, me pregunta Axel que, buenas noches, lo que pasa es que algunos compañeros, disculpen, no terminé de leer. Algunos compañeros nos confundimos con la fecha del quiz número 2 y se nos cerró la actividad. Bueno, los que no hicieron el quiz número 2 o el quiz número 1, la última semana yo les voy a dar un día específico para que lo puedan hacer, ¿sí? Así que la próxima semana yo les indicaré qué fecha podrán reponer su actividad, ¿sí? Así que ahí no hay tema con eso. Bien, estimado, ahora sí, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Saludos.